¿Qué tal, muchachos? Un saludo para todos, espero se encuentren muy bien y bueno, vamos a dar continuidad a nuestro programa de atención prehospitalaria desde cero. En esta oportunidad vamos a empezar a hablar sobre el cuerpo humano. Como sabemos, el cuerpo humano es una obra magistral de ingeniería, es una maquinaria perfecta y como toda maquinaria requiere cuidados y requiere que la mantengamos en óptimas condiciones. Bien, a lo largo de los siguientes minutos te voy a estar hablando de los temas que te muestro en pantalla. Vamos a hablar de manera muy general sobre el cuerpo humano. Vamos a definir también algunos términos anatómicos y vamos a tocar de manera muy superficial algunos sistemas corporales. Vamos a hacer un especial énfasis en el aparato respiratorio. Bien, vamos entonces a empezar por hablar de manera muy general acerca del cuerpo humano. Vamos a tratar de explicar de una manera sencilla qué es el cuerpo humano. El cuerpo humano es una estructura compleja y altamente organizada. Esta estructura está formada por células que trabajan juntas para realizar funciones específicas y que además son necesarias para mantener la vida de un ser humano. Esto pasando por los tejidos y por los órganos. Ahora bien, por su parte, las células de un tejido no son idénticas. Sin embargo, pueden llegar a trabajar de manera conjunta para desarrollar funciones específicas. Te puedo mencionar, por ejemplo, que hay órganos del cuerpo humano que realizan diferentes funciones o diferentes tareas. Por ejemplo, el riñón, además de ser el encargado de fungir como filtro en el cuerpo humano, también es el encargado, por ejemplo, de controlar o de manejar todo lo inherente a la tensión arterial, solo por poner un ejemplo. Ahora bien, vamos a definir dos puntos supremamente importantes. Vamos a ver cuál es la diferencia que hay entre anatomía y fisiología. La anatomía, de manera específica, es la ciencia que estudia las estructuras de los seres vivos, es decir, la forma, topografía y ubicación, así como la disposición y la relación entre sí de los órganos que las componen. Por su parte, la fisiología es la parte específica de la biología que estudia los órganos de los seres vivos y su funcionamiento. Entonces, aquí tenemos que tener claras dos cosas. No nos podemos confundir. Una cosa específicamente es la anatomía y otra cosa es la fisiología. De manera muy sencilla, para poder recordarlo, la anatomía es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y la fisiología es la parte específica de la biología que estudia los órganos de los seres vivos y su funcionamiento. Con estos términos tan simples, considero que va a ser bastante fácil que lo recuerdes y no te confundas. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los planos anatómicos. Vamos a ver qué son los planos anatómicos. Los planos anatómicos son líneas imaginarias que atraviesan el cuerpo humano en diferentes direcciones. Estas se utilizan para analizar los movimientos, la posición anatómica y la localización de las múltiples estructuras y órganos que forman parte del individuo. Es decir, dentro de la atención prehospitalaria, el técnico en urgencias médicas debe de entender en qué posición se encuentra, por ejemplo, un órgano o en qué posición se encuentra, por ejemplo, una lesión. Esto es importante porque es información, sobre todo hablando de lesiones, que le vamos a pasar al médico, que le vamos a pasar a la central de emergencias, y por lo cual el médico, cuando lo escucha, se puede empezar a dar una idea de la condición del paciente o, en su defecto, derivado de la información que le estamos suministrando por la caseta de comunicación, nos puede llegar a dictar instrucciones específicas. Ahora bien, los planos anatómicos del cuerpo son los siguientes. Tenemos plano anterior, plano posterior,
plano medio, línea media clavicular y línea medio axilar o línea media axilar. Ahora vamos a definir algo muy sencillito. ¿Cuál es la diferencia entre anterior y posterior? La cara anterior del paciente es el pecho y la cara posterior es la espalda. Esto te lo pongo de esta forma tan simple para que tú lo puedas identificar de una manera muy fácil y muy sencilla. ¿Sale? Entonces, la parte anterior es cuando tú ves al paciente de frente, cara a cara. Cuando tú lo ves de frente, estás viendo su plano o su cara anterior. Si lo ves por la espalda, estás viendo su plano o su cara posterior. Bien, los términos de dirección, hablando de los planos anatómicos, son los siguientes. Tenemos derecha e izquierda, superior e inferior, lateral y medial, o también conocida como mesial. Tenemos proximal y tenemos distal. Esto hace referencia a la parte más cercana al corazón y la parte más lejana al corazón. Es decir, la parte proximal es la parte más próxima o más cercana al corazón y la parte distal es la parte más alejada del corazón. Bien, tenemos también, por ejemplo, la parte superficial y la parte profunda. Podemos determinar si una lesión es superficial o es profunda. Tenemos el plano ventral y el plano dorsal. Tenemos el plano palmar y plantar y tenemos los ápices. En el caso específico de la parte palmar y plantar, hace referencia respectivamente a las palmas de las manos y a las plantas de los pies. En el caso de los ápices, tenemos los ápices pulmonares y tenemos el ápice o ápex del corazón. Ahora bien, términos específicos de movimiento. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que sería la extensión, que es cuando estiramos el brazo, la flexión, que es cuando lo doblamos, la abducción, que es cuando estamos con la palma de la mano hacia abajo, y la aducción, que es cuando tenemos el brazo en la posición normal, por ejemplo, cuando caminamos. Estas son las diferentes posiciones de los miembros superiores y en términos de movimiento tenemos extensión, flexión, abducción y aducción. Ahora bien, vamos a hablar acerca de posiciones anatómicas. Esto es importante que todo técnico en urgencias médicas lo tenga siempre presente. Tenemos algo que se llama posición prona, posición supina. Hay otra posición que se llama posición de choque o posición de Trendelenburg y tenemos otra posición que se llama posición Fowler. Hay una posición adicional que se llama semi-Fowler. En el caso de la posición Fowler hacemos referencia a que el paciente está sentado y en la posición semi-Fowler está semisentado. Vamos a verlo de manera más gráfica. Mira, aquí tenemos por ejemplo la posición prona, que es boca abajo. Tenemos la posición supina, que es boca arriba, con la cara hacia arriba, como se ve en la imagen. Tenemos la posición de choque o Trendelenburg, que es con las piernas ligeramente levantadas. Esta posición te la suministra el carro camilla, como podemos ver aquí. Si tu carro camilla no te provee esta posición, bueno, podemos poner entre la colchoneta y los pies o las piernas del paciente algún aditamento que nos permita levantar ligeramente las piernas. Y tenemos finalmente la posición Fowler o la posición semi-Fowler. En este caso, la posición Fowler es cuando el paciente está sentado, y aunque aquí no se aprecia, la posición semi-Fowler es cuando el paciente está semisentado. Vamos a hablar de manera muy breve del sistema esquelético. El sistema esquelético o el esqueleto es el sistema biológico de formaciones sólidas de origen mesodérmico que proporciona soporte, apoyo y protección a los tejidos blandos y a los músculos en los organismos vivos, es decir, son los huesos. El esqueleto es una colección de huesos y tejido cartilaginoso, además de ligamentos que se encargan
puntualmente de fortalecerlos. Entonces, cuando hablamos de sistema esquelético, nos estamos refiriendo básicamente a todo lo que tiene que ver con huesos y con cartílagos, así como con ligamentos. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las funciones del sistema esquelético? El sistema esquelético tiene varias funciones. Estas funciones son darle forma al cuerpo humano. Pensemos que fuéramos una masa que no tiene un sistema esquelético por dentro, seríamos como una masa amorfa, no tendríamos forma, no tendríamos estructura. Otra de las funciones que tiene el sistema esquelético es proteger a los órganos vitales. Por ejemplo, por detrás de las costillas tenemos los pulmones, entonces los arcos costales o las parrillas costales, izquierda o derecha, protegen a los pulmones. El sistema esquelético está formado por aproximadamente 206 huesos. Estos huesos actúan como una armazón para fijar los músculos, y además el sistema esquelético está diseñado para permitir el movimiento del cuerpo. Gracias al sistema esquelético es que podemos rotar, sentarnos, acostarnos, agacharnos, etc. ¿Cuáles son, por ejemplo, los huesos que forman el cráneo? Aquí tenemos varios, lo estamos viendo en su cara anterior y lo estamos viendo desde la parte de arriba. Tenemos, por ejemplo, los huesos nasales, el hueso etmoides, el hueso vomer, que es este de aquí, el del centro de la nariz. Tenemos maxilar superior, que sería, lo partimos aquí a la mitad y tenemos maxilar superior derecho y superior izquierdo. Luego tenemos el hueso parietal, que es en la cabeza, el hueso frontal, que es este que está aquí. Tenemos el hueso esfenoides, que está aquí, viene por detrás y llega acá. Tenemos el hueso lacrimal, ¿okay?, que sería este de aquí. Tenemos el hueso malar, que es este que tenemos aquí. Tenemos los cornetes nasales medio inferior. Aquí está el medio y el inferior, aquí tenemos los dos. Y tenemos la mandíbula, que es la parte de abajo, es el maxilar inferior, si queremos verlo así. Visto desde arriba tenemos maxilar superior, tenemos el hueso palatino, que es el paladar, tenemos el hueso esfenoides, que es este que está aquí, tenemos el vomer, que es este que está aquí, que al final de cuentas es este mismo que estamos viendo de este lado. Tenemos el hueso occipital, que es la parte de atrás de la cabeza. Así es como se verían, por ejemplo, los huesos que conforman el cráneo. Ahora bien, ¿cuáles son las estructuras del cuello? El cuello está formado por el cartílago tiroides, por el cartílago cricoides, los cuales tenemos de este lado izquierdo de la pantalla, y del lado derecho tenemos arterias carótidas, músculo esternocleidomastoideo, tenemos la tráquea, que es un tubo que tiene una serie de anillos, que es por donde entra el aire que llega hasta los pulmones. Tenemos la membrana cricotiroidea, que es esta de aquí, que es la que se utiliza para hacer un procedimiento que se llama cricotiroidotomía, que es cuando se tiene que insertar un tubo para ventilar a un paciente. Y tenemos el cartílago cricoides. Vamos a ver ahora, por ejemplo, de manera gráfica, la columna vertebral. La columna vertebral la tenemos dividida por secciones. Tenemos entonces 7 vértebras cervicales, que vemos aquí en rojo. Tenemos 12 vértebras torácicas, que están representadas en color azul. Tenemos 5 vértebras lumbares, representadas en color verde. Tenemos el hueso sacro, que sería completamente este que está aquí en color morado, y tenemos 4 vértebras coxígeas. A esto se le llama también cauda equina o cola de caballo. Si vemos la vista anterior del tórax, es decir, vemos un tórax de frente, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a ver la escotadura yugular. Vamos a ver los ángulos de Luis, que son este que está aquí. Vamos a ver el esternón. Vamos a ver, por ejemplo, las costillas posteriores o la parrilla costal que tenemos aquí. Tenemos la clavícula,
tenemos el apéndice sifoides. Cuando se da reanimación cardiopulmonar, en algunas ocasiones se siente al momento de comprimir que algo se rompe, que algo se fractura. Puntualmente lo que se fractura es esto que tenemos aquí, que se llama apéndice sifoides, que es cartilaginoso. Al momento de dar reanimación cardiopulmonar, si esto de aquí, que se llama apéndice sifoides, se rompe o se fractura, no pasa nada, el paciente no le va a pasar nada, debemos continuar dando maniobras. Tenemos, por ejemplo, los arcos costales, que son este de aquí y este de este lado. Ahora, ¿cuántas costillas tenemos por cada lado? Tenemos 12 costillas, son 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes por cada lado. Es decir, tenemos 12 costillas del lado derecho del paciente y 12 costillas del lado izquierdo del paciente. Recuerda que siempre vas a referirte con respecto al paciente, es decir, tu lado izquierdo siempre va a ser el lado derecho de tu paciente y tu lado derecho va a ser el lado izquierdo del paciente, y siempre te vas a referir de esta manera, haciendo alusión a la posición del paciente. Es decir, si tú encuentras una lesión que cuando ves al paciente de frente tú lo ves de tu lado izquierdo, vas a reportar que la lesión se encuentra del lado derecho de tu paciente, y si es del otro lado vas a reportar que la encontraste del lado izquierdo del paciente. Entonces recapitulamos y tenemos, en el caso de las costillas, 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes, lo que nos da un total de 12 costillas por lado. Si juntamos las 12 costillas que tenemos del lado derecho y las 12 del lado izquierdo, nos da un total de 24 costillas. Bien, hablemos un poco del abdomen. El abdomen es la segunda cavidad más grande del cuerpo humano. El abdomen contiene los principales órganos de la digestión y la excreción. Aquí es muy importante que aprendamos la posición de cada órgano. Por ejemplo, mira, este que tenemos aquí, que tiene forma de arco, es el diafragma, que es el músculo más importante en el proceso de la respiración. Arribita tenemos lo que es el esófago. Este tubo es el que conecta con el estómago. Recuerda que aquí arriba hay 2 tubos, el esófago y la tráquea. El esófago es el encargado de llevar los alimentos al estómago y la tráquea es el tubo encargado de llevar el aire hacia los pulmones. ¿Ok? Entonces, el músculo que tiene forma de arco es el diafragma y es el músculo más importante dentro del proceso de la respiración. Ahora, del lado derecho del paciente tenemos el conducto biliar, tenemos el hígado, que es el órgano más grande de la cavidad abdominal, tenemos la vesícula biliar, ¿ok? Aquí está, es esta chiquita que vemos aquí en color verde. Tenemos el intestino delgado, que es el que está aquí adentro, en color rosa. Y tenemos el apéndice. Cuando nos da apendicitis, es decir, inflamación de la apéndice o del apéndice, lo que nos operan o lo que nos quitan es precisamente esto que está aquí. Este es el apéndice. Ahora, del lado izquierdo del paciente tenemos el diafragma, que ya lo habíamos visto, que es este músculo que tiene forma de arco. Tenemos el estómago, que aquí es donde llegan los alimentos. Tenemos el vaso, tenemos el intestino grueso y tenemos el recto. Ahora, en el caso del intestino grueso, este está dividido en partes. Es colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides y finalmente el recto. Así es como se divide el intestino grueso. Hablemos ahora acerca de la pelvis. La pelvis es un órgano bastante delicado. Cuando ésta se fractura, se pueden presentar situaciones muy graves en el paciente. ¿Por qué? Porque tenemos la vena cava inferior, tenemos la aorta descendente, tenemos las crestas ilíacas, que es lo que le llaman coloquialmente como cabeza de fémur, ¿sale? Tenemos una parte dentro de la pelvis que se llama ilion, que es esta de aquí.
tenemos el hueso sacro, tenemos el ligamento inguinal, que es este que está aquí, tenemos el pubis, que es este que está aquí, tenemos la tuberosidad isquiática, que es la que está aquí abajo, tenemos la arteria femoral. Esta es la más grave lesión que se puede presentar en una lesión de pelvis o en una lesión de fémur. ¿Por qué? Mira, tenemos arteria femoral del lado izquierdo y del lado derecho. Es una arteria con una luz bastante gruesa, bastante amplia. ¿Qué es la luz? La luz, puntualmente, es el grosor que tiene, en este caso, la arteria. Una arteria femoral, cuando se lesiona, te puede llevar al paciente a situaciones muy graves, donde inclusive está en inminente riesgo su vida de manera muy rápida. Esto vamos a verlo más para adelante cuando hablemos acerca de las hemorragias. Y finalmente tenemos la vena femoral. Para que sea más fácil de entender, lo que está representado en color rojo, en este caso, aquí, como viene la imagen, es la arteria femoral, y lo que está en azul es la vena femoral. Vamos a ver, por ejemplo, ahora la extremidad inferior o la pierna. La extremidad inferior desde arriba se compone por la pelvis, la cadera, el fémur. Este es el hueso más largo del cuerpo. Cuando este hueso se fractura, tenemos problemas muy severos, porque un fémur fracturado puede llegar a retener o a colectar hasta 2000 mililitros de sangre por cada extremidad. Esto es algo muy delicado. Tenemos la rótula, la rodilla, es la articulación de la rodilla propiamente. Tenemos el peroné, tenemos la tibia, que es el que está por enfrente, tenemos lo que se le conoce como espinilla, ¿ok? Y tenemos el tobillo, y luego tenemos el pie. Viéndolo del otro lado, tenemos el muslo, la rodilla, y la rodilla sería todo esto de aquí, la rodilla, la pierna es la parte de abajo, es abajo de la rodilla, es la pierna, y los huesos que tenemos son el tarso, el metatarso y las falanges. Ahora, ¿por qué está compuesta una extremidad inferior? Por el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie, que es eso mismo que tenemos aquí, ¿ok? Estos son los componentes de una extremidad inferior, y si vemos cada parte de una extremidad inferior, está compuesta por pelvis, cadera, fémur, rótula, peroné, tibia o espinilla, tobillo y pie, así como el muslo, la rodilla, la pierna, el tarso, el metatarso y las falanges. ¿Ok? Ojo, no es lo mismo la rótula, que es esta que está aquí, que es la que le da el movimiento a la rodilla, a hablar de la rodilla. La rodilla es todo esto. Es todo esto. Y la rótula es lo que está por dentro, y que es lo que hace que tengamos el movimiento normal de nuestras piernas. Ahora bien, vamos a ver una extremidad superior. Vamos a ver, por ejemplo, que aquí encontramos en primera instancia el acromion. Tenemos la apófisis. El acromion es este que está aquí. Tenemos la apófisis. Tenemos la articulación escápulo-humeral, es esta que está aquí. Tenemos la articulación del codo, que es la que hace que se mueva. Tenemos el hueso llamado radio, que ya está identificado por el dedo índice. Tenemos los huesos del carpo, tenemos los huesos metacarpianos y tenemos los huesos de los dedos. Del otro lado, por ejemplo, vemos clavícula, vemos el omóplato o la escápula, vemos el húmero, que es del hombro hacia abajo hasta la articulación del codo, es el húmero. Tenemos el cúbito, que está relacionado para su identificación con el dedo meñique de la mano. Tenemos la articulación de la muñeca. Entonces, algo, mira, muy sencillo para que tú puedas identificar cuál es el cúbito y cuál es el radio. Cuando tú veas tu dedo índice, es el dedo con el cual tú prendes el radio, prendes la grabadora, prendes la televisión. Ese es el hueso del radio. Y en el dedo meñique, que es la parte opuesta de la mano, tienes el cúbito. Es una manera muy fácil de recordarlo. Yo te sugiero que vayas tratando de asociar
lo que estamos hablando con algunas cosas que te permitan llegar a recordar, que te ayuden a recordar, que te ayuden a retener la información. Eso es algo que yo en lo particular utilizo y es bastante efectivo. Bien, vamos a hablar un poquito sobre las articulaciones. Todo esto es de manera muy general. Las articulaciones son las uniones entre los huesos. Ojo, las articulaciones son las uniones entre los huesos. Estas hacen que el esqueleto sea flexible. Sin ellas, es decir, sin las articulaciones, el movimiento sería prácticamente imposible. Las articulaciones permiten que nuestro cuerpo se mueva de muchas formas, ¿sale? Y aquí tenemos, por ejemplo, mira, una articulación que es para mover el brazo, que sería esta, y tenemos igualmente la articulación para mover la pierna, que en este caso sería a nivel de la rodilla. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones del sistema músculo-esquelético? Es decir, la fusión del esqueleto o de los huesos con los músculos. Primeramente es dar forma al cuerpo humano, es proteger órganos internos, prevé el movimiento, y si hablamos de cuántos músculos aproximadamente tiene el cuerpo humano, tiene más de 600 músculos diferentes. ¿Cómo se clasifican los músculos del cuerpo? Existen básicamente tres tipos de músculos. Hablamos del músculo esquelético o músculo estriado, el músculo cardíaco y el músculo liso. Vamos a verlos de manera gráfica y de manera independiente. Mira, aquí tenemos por ejemplo el músculo esquelético. Los músculos esqueléticos de manera puntual son un tipo de músculo estriado unidos al esqueleto, formados por células o fibras alargadas que se unen a los huesos y obviamente los mueven al contraerse y relajarse en respuesta a mensajes voluntarios provenientes del sistema nervioso. Hablamos por ejemplo de que yo puedo mover voluntariamente, es decir, cuando yo quiera, el brazo, la pierna, la mano, los dedos, etc. Tenemos el músculo cardíaco, que es el corazón. Este músculo tiene como función principal bombear sangre de forma rítmica para proveer de oxígeno y nutrientes a los tejidos del cuerpo. Este músculo trabaja por sí solo. Este músculo se mueve gracias a algo que se llama nodo sinoauricular o nodo sinusal, que es el encargado de mandar los impulsos eléctricos al corazón para que se mueva. Bien, ¿qué es el músculo liso? El músculo liso está compuesto por músculos involuntarios que se encuentran en las paredes de órganos y estructuras como por ejemplo el esófago, el estómago y los intestinos y los vasos sanguíneos. ¿Por qué se les llama músculos involuntarios? Porque estos músculos trabajan por sí solos. Yo no puedo decirle a mi intestino, por ejemplo, deja de moverte, deja de hacer peristalsis. La peristalsis es el movimiento natural del intestino, ¿sale? Entonces, por esa razón, como son músculos que trabajan por sí solos, se les llama músculos involuntarios. Ahora bien, ¿cómo se clasifican los músculos del cuerpo? Se clasifican en dos grupos, músculos voluntarios y músculos involuntarios. Entonces, los músculos voluntarios están unidos a los huesos del cuerpo y los músculos involuntarios realizan gran parte del trabajo automático del cuerpo, es decir, nosotros no intervenimos para que el músculo trabaje o no. Como es un músculo involuntario, él trabaja de manera prácticamente automática. Bien, ¿cuáles son las características del músculo cardíaco? El músculo cardíaco es completamente involuntario, es decir, yo no puedo decirle a mi corazón, ahorita quiero que dejes de latir y dentro de una hora quiero que vuelvas a latir. Eso no se puede. Es un músculo completamente involuntario y tiene su propio sistema eléctrico, el cual se denomina nodo sinoauricular o nodo sinusal.
es un dato que te mencionaba yo hace un momento. El nodo sinoauricular o nodo sinusal es el encargado de enviar los impulsos eléctricos al corazón para que éste trabaje. En otras palabras, el nodo sinoauricular o el nodo sinusal es el marcapasos natural del corazón. Cuando un paciente que tiene afecciones cardíacas, un cardiólogo le implanta un marcapasos, lo está haciendo porque hay problemas con el nodo sinoauricular y ya no trabaja correctamente. Si no trabaja correctamente, ese paciente se muere. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se implanta un marcapasos para que haga la función de manera mecánica de lo que sería el nodo sinusal. Ahora bien, vamos a centrarnos un poquito más en el aparato respiratorio. ¿Por qué? Porque el técnico en urgencias médicas es algo que va a tener que conocer al detalle, porque si un paciente te deja de respirar, se te muere. Entonces, ¿qué es el aparato respiratorio? Es un conjunto de órganos que participan en la respiración, incluyendo la nariz, la garganta, la laringe, la tráquea, los bronquios y finalmente los pulmones. Aquí tenemos una gráfica del aparato respiratorio. Vamos a ver, por ejemplo, que tenemos dos divisiones. Tenemos vía aérea superior y tenemos vía aérea inferior. ¿Qué es lo que comprende la vía aérea superior? La nasofaringe, la cavidad nasal, la faringe, la boca, la orofaringe, la epiglotis y el vértice del pulmón. ¿Okay? En el caso de los ápices, estos son los ápices pulmonares. Ápice significa punta. Entonces, este es el ápice pulmonar. Aquí tenemos el otro ápice pulmonar. Esto te lo menciono porque cuando revisamos a un paciente, cuando lo auscultamos con un estetoscopio, vamos a colocar la campana del estetoscopio en el ápice derecho, ápice izquierdo, base derecha y base izquierda. ¿Ok? Y tenemos aquí el músculo que veíamos anteriormente en forma de arco, que es el diafragma y que es el músculo más importante de la respiración. Entonces, la vía aérea superior está compuesta nuevamente por nasofaringe, cavidad nasal, faringe, boca, orofaringe, epiglotis y vértice del pulmón. Más abajo tenemos la carina, que es donde se bifurca para dar paso a las estructuras independientes para que llegue el aire, el oxígeno a cada pulmón. Y tenemos la base pulmonar. Ahora bien, si hablamos de la vía aérea inferior, vamos a encontrar que tenemos la laringe, la tráquea, los alvéolos, los bronquiolos y el bronquio principal. Y luego tenemos más abajo el diafragma, que ya habíamos hablado anteriormente de él. Vamos a definir unos detalles más del diafragma. El diafragma es el músculo más importante en el proceso respiratorio y tiene las siguientes características que ya te había mencionado. Principalmente, bueno, pues es el músculo más importante de la respiración. Además, es el único músculo que tiene forma de arco. Este músculo también tiene la función de dividir la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Este músculo se contrae durante la inhalación y se relaja durante la exhalación. Si hablamos del proceso de la respiración, vamos a entender, por ejemplo, que hay dos partes, está dividido en dos partes, primero inhalación y después exhalación. Ahora, el diafragma y los músculos intercostales se van a contraer, aumentando así la cavidad torácica. La presión de los pulmones obviamente va a disminuir y el aire va a entrar hacia los pulmones. Esto es lo que pasa cuando nosotros inhalamos. Ahora bien, dentro del proceso de la respiración hay un proceso que se llama hematosis. ¿Qué es la hematosis? La hematosis es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono a nivel de la membrana alveolo-capilar. Es decir, la hematosis se lleva a cabo en los pulmones.
Dentro del proceso respiratorio, la hematosis es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, y este proceso de la hematosis se lleva a cabo en los pulmones. Cuando se lleva a cabo la hematosis, el dióxido de carbono se desecha y se intercambia por oxígeno, y este oxígeno es el que después se va a enviar a todas las células del cuerpo. Ahora bien, vamos a ver otro detalle importante. Hablemos de la exhalación. Durante el proceso de la exhalación, el diafragma y los músculos intercostales se van a relajar. Al existir relajación muscular, todas las dimensiones del tórax disminuyen. La presión hacia los pulmones aumenta y disminuye el flujo de aire desde los pulmones. Entonces, cuando nosotros inhalamos o respiramos, el tórax se expande. Cuando exhalamos, se contrae. Y ahí completamos el proceso de la respiración, inhalación y exhalación. Ahora bien, ¿qué es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono? Al realizarse este proceso llamado hematosis, el aire rico en oxígeno es entregado a los alvéolos en el proceso de la inspiración o la inhalación. Posteriormente, ese oxígeno se va a difundir en la sangre y en el cuerpo. Obviamente, este no utiliza todo el oxígeno inhalado, solamente utiliza una parte. ¿Cómo es el control de la respiración? Hay una parte que se llama tallo cerebral, y el tallo cerebral es el encargado de controlar la respiración. Si el nivel de carbono se eleva demasiado, va a existir un aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, se puede llegar a presentar taquicardia. Obviamente, cuando hay una alteración, o cuando hay en este caso una elevación de carbono, entonces vamos a encontrar que la frecuencia cardíaca se aumenta y por ende va a haber algo que se llama impulso hipóxico. ¿Qué es el impulso hipóxico? Es el trastorno de niveles crónicamente bajos de oxígeno en la sangre que estimulan obviamente el impulso respiratorio. Es decir, cuando hay bajos niveles de oxígeno en la sangre, el corazón tiene que trabajar más a prisa para que se pueda tratar de nivelar la cantidad de oxígeno en la sangre, y esto estimula el impulso respiratorio. La persona empieza a respirar más rápido, empieza a respirar más fuerte. ¿Por qué? Porque tiene que compensar, tiene que nivelar. Entonces, cuando tenemos un trastorno de niveles crónicamente bajos de oxígeno, es porque tenemos algo que se llama impulso hipóxico, y por reflejo el paciente va a tratar de respirar más rápido. ¿Por qué? Porque este impulso hipóxico va a estimular el impulso respiratorio. Bien, ¿qué es el impulso hipóxico? El impulso hipóxico es un padecimiento que generalmente se observa en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, entre las que podemos mencionar la EPOC, que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en enfisema pulmonar, que también es otra enfermedad muy delicada. Tanto la EPOC como el enfisema pulmonar son enfermedades que normalmente padecen personas que son fumadoras. Tenemos algo que se llama fibrosis pulmonar, y también tenemos algo que se llama síndrome de apnea del sueño. Cuando un paciente satura por debajo del 90%, ese paciente está presentando hipoxia o hipoxemia. ¿Qué es la hipoxia? Hipos, recordemos que es bajo, y oxia o oxemia hace referencia al oxígeno. Entonces, cuando un paciente satura por debajo del 90%, tiene hipoxia o hipoxemia, es decir, tiene bajos niveles de oxígeno. ¿Cuáles son, por ejemplo, ahora las características de la respiración normal? ¿Cómo podemos detectar que un paciente está respirando de forma normal? Porque su frecuencia va a ser profunda, va a ser normal, va a llevar un ritmo y un patrón regular.
Cuando auscultemos los campos pulmonares, es decir, ápices y bases pulmonares, estas van a ser audibles en ambos lados del tórax y se van a escuchar limpios y bien ventilados. El movimiento de ascenso y descenso del tórax va a ser regular en ambos lados y los movimientos del abdomen van a ser normales. Es muy importante que aprendas a escuchar y a observar todo aquello que se vea normal. ¿Para qué? Para que cuando escuches o veas algo diferente, puedas asumir de inmediato que hay un problema, que hay que buscar cuál es el problema y que hay que coadyuvar a solucionar el problema. Veamos ahora los rangos normales de respiración. Un paciente lactante, o sea un bebecito, va a respirar de 25 a 50 veces por minuto. Un niño va a respirar de 15 a 30 veces por minuto. Y un adulto respira de 12 a 20 veces por minuto. Todos estos parámetros son en condiciones completamente normales. Vamos a ver cuáles son, por ejemplo, los patrones respiratorios irregulares. Son, por ejemplo, ritmo irregular, respiraciones laboriosas o difíciles. Vamos a notar que hay uso de músculos accesorios. La piel de esa persona con patrón respiratorio irregular va a estar pálida o cianótica. ¿Qué es la cianosis? La cianosis es el hecho de que la persona se ponga como color azul. ¿Dónde vemos ese color azul? Lo vemos en las comisuras de los labios, lo vemos en las uñas, y eso significa que esa persona tiene bajo nivel de oxígeno. ¿Cómo corregimos la cianosis? Muy sencillo, suministrando oxígeno, pero más adelante vamos a hablar sobre la oxigenoterapia prehospitalaria y entonces vamos a explicarte el paso a paso de cómo se suministra el oxígeno a un paciente. Otra cosa que podemos llegar a encontrar, además de que la piel esté fría y pegajosa, vamos a darnos cuenta que existe algo que se llama ritmo respiratorio alterado. Es decir, no va a ser un ritmo normal. Entonces, si encontramos ritmo irregular, respiraciones laboriosas, respiraciones atáxicas, respiraciones con ritmo alterado, uso de músculos accesorios, piel fría y pálida o cianótica, piel fría y pegajosa, todo esto nos está dando señales muy claras, muy contundentes de que el patrón respiratorio no es adecuado, es completamente irregular. Vamos a ver, por ejemplo, las diferencias entre vías aéreas de niño y adulto. Esto es importantísimo porque no se manejan igual. La vía aérea de un niño tiene estructuras menos rígidas, entonces hay que manejarla con más cuidado. Y además, la vía respiratoria de un niño en su estructura general es más pequeña. Por su lado, la vía aérea de un adulto, vamos a darnos cuenta que tiene como principal detalle que la lengua es más grande. Aquí tenemos la lengua es más grande y dependen del diafragma para respirar. Una vía aérea de un adulto es muy diferente a la de un pequeñito. Mira, por ejemplo, aquí tenemos la lengua del paciente adulto, aquí está la lengua, ¿ok? Vamos a ver ahora hacia atrás la lengua de un niño, es más chiquita, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado, hay que manejarlo de manera correcta para no tener problemas. Bien, si tienes hasta aquí alguna duda o alguna pregunta, nos la puedes hacer llegar a través de la caja de comentarios. También te voy a dejar en la descripción del video todos los datos para que puedas contactar con nosotros por si tú estás interesado en ingresar a nuestra academia de formación como técnico en urgencias médicas. Si quieres también obtener información acerca de los procesos de evaluación con fines de certificación en diversas competencias laborales, también con todo gusto vamos a apoyarte y a darte la información correspondiente. Sin más, yo agradezco tu tiempo y te veo en el siguiente video. Hasta luego.